A fondo con Rommel Garzón. 7:06, 7 de la mañana, 6 minutos. Atención, las condiciones de mal tiempo en el país siguen vigentes y con ello deslizamientos de tierra, inundaciones, deslaves que provocan pérdidas de vidas humanas, damnificados y también pues pérdidas materiales. En el último caso del deslave, en el sector de La Pulida en Quito, las emergencias en Imbabura, en Ayuriquín de Santo Domingo, en Chimborazo y en la mayoría de la costa, de provincias de la costa. ¿Cómo se está atendiendo esta situación a los ecuatorianos afectados? Le consultamos ya a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Buenos días, bienvenido. Rommel, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, el gobierno del Ecuador, que lo preside el presidente Guillermo Lasso, ha predispuesto todo el contingente interministerial, porque hay que entender que esta realidad que estamos viviendo está sometida, yo le puedo decir, Rommel, a un símil de lo que vivimos el año pasado. Entre diciembre y marzo del año pasado, este invierno empezó un poco más tarde, pero nos mantiene todavía, fíjese usted, estamos en condiciones de abril. Fuertes, ¿no? En ambos casos muy fuertes. En este año parece ser que la crudeza del invierno ha sido mucho más fuerte como tal. Mire usted, si usted recuerda, el año pasado tuvimos el sismo de Esmeraldas que afectó alrededor de 1.317 familias. Este año tuvimos el sismo que afectó a las provincias del Oro, de El Guayas e inclusive mi provincia de La Suay. También tuvimos deslaves como el caso de La Gasca en este año, lamentablemente el cantón Alausí, que sufrió uno de los deslaves. Y sigue ese tema, ¿no? Son críticas. 47 víctimas ya. Sí, y creo que además hay que sumarle los casi 43 puntos a nivel de todo el país que por la crudeza de la época invernal hemos tenido que atender. Pero Rommel, hemos avanzado directamente con acciones inmediatas a través de los ministerios de Educación, ministerios de Salud y el nuestro, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, institución que conjuntamente con la Secretaría de Riesgos son las dos primeras que generan una cobertura y una protección social en cada uno de los puntos que se presentase producto de los hechos naturales. Y en ese contexto, por ejemplo, a la fecha, Rommel, tenemos entregado ya 759 bonos de contingencia al mismo número de familias a nivel del país, motivados por la época invernal, por el deslave de Alausí y lógicamente por el sismo que vivimos en semanas pasadas. Esto es permanentemente creciente. Creo que casi 800, ¿de cuánto es el bono, recordemos? Bueno, de $273 exactamente el bono, pero esto va creciendo, Rommel. Hay que recordar que la situación es permanente y estos puntos neurálgicos a los que tenemos que abordar generan tanto familias damnificadas cuanto familias afectadas. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? La primera, las familias damnificadas son aquellas que no pueden retomar su normalidad, que su vivienda ha sido dañada, que su vivienda ha sido destruida, que sus electrodomésticos han sido dañados, y esto genera una condición de damnificado a quienes se le aporta con un bono y también la cobertura social, y aquellos que están en condiciones de afectación, que son aquellos que puede ser que su vivienda no haya sido dañada, ni sus electrodomésticos, pero las condiciones no le han permitido, por ejemplo, una tienda, mantener su actividad comercial normal. También a ellos les generamos protección. Bordeamos alrededor de 3.700 familias alrededor de todo el país, tanto en damnificados como en afectados. Y aquí le doy una noticia importante. Aquellos que están solamente en condiciones de afectados no pueden acceder a un bono. Golpeamos la puerta de los organismos internacionales y hemos llegado en primera instancia con el Programa Mundial de Alimentos para que se entregue también un bono de $240 de recursos internacionales, en principio a las familias que están en esta otra condición de afectadas en la ciudad de Alausí. Esto ha sido una buena noticia que le quiero trasladar al país en este momento. Claro, entiendo que se están haciendo gestiones para conseguir recursos para atender todas estas emergencias del Fondo Monetario Internacional, eso con el ministro de Finanzas, ¿no? Sí, efectivamente, en todo sentido. El presidente ha determinado que no puede haber escatimación de recursos para la atención, porque hay dos momentos para atender, Rommel. El inmediato, el coyuntural que le mencionaba, y el estructural, el que genera una inversión mucho más fuerte en términos institucionales de la administración pública, que es la vialidad y las viviendas. Para ello, los dos ministerios, tanto el de Transportes y Obras Públicas como el de Vivienda, trabajan en un plan consistente en varias acciones. Por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, de manera articulada con la Secretaría de Riesgos, con nosotros del Ministerio de Inclusión Económica y Social, también entrega bonos de arrendamiento, que esto le permite a las familias que están en condiciones de damnificados, reitero, tengan un albergue, tengan un espacio mucho más cercano a su realidad familiar.
Los albergues que se han aperturado, al momento 8 en todo el país, motivado de los varios eventos, no son pues espacios plenamente adecuados como para que la familia pueda interactuar. Sin perjuicio de ello, nuestras educadoras, técnicos, trabajadores sociales, estamos ahí, trabajando directamente con actividades educativas, lúdicas, de tal forma que aquellos sectores vulnerables, como los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, reciban una atención y una protección integral de nuestro ministerio. ¿Cuál es el fondo que se tiene para atender estas emergencias? Tomando en cuenta, no sé si también tiene datos ya de última hora, les contamos que a la medianoche, a las 0 horas con 35 minutos de esta madrugada, se produjo un sismo de magnitud 5.8, pues en la provincia del Guayas, en la isla Puna. ¿Qué datos tiene usted? ¿Hay alguna novedad al respecto? Bueno, son los primeros datos que hemos recibido. Hay algunas pequeñas viviendas afectadas o diga una afectación pequeña con respecto a esto. No tengo todavía una información regular. Nuestro equipo está ya activado. Como le he dicho, somos los primeros que atendemos. De hecho, coincidencialmente, producto del sismo anterior, el día de mañana estará en la misma zona, fue el epicentro. Efectivamente, mañana estamos entregando de estos bonos que le acabo de mencionar. Estaremos en la isla Puná también entregando bonos producto del sismo previo. Aprovecharé el momento para hacer una valoración de lo sucedido esta madrugada, pero le mencionaba Rommel, nosotros tenemos en este momento en el Ministerio, solo Ministerio de Inclusión Económica y Social, alrededor de $1,5 millones destinados para estas contingencias. 1 millón en bonos con respecto a lo que hemos gastado también el año anterior, que es más o menos un promedio similar. Seguramente en este año requeriremos, ojalá que no por los recursos, sino por el número de damnificados y afectados, un valor similar. A ello se suma asistencias técnicas, asistencias humanitarias como kits alimenticios, kits de vestimenta, kits de vivienda, de tal forma que la protección social es integral para estos casos. A ver, hablemos también de otros temas, del reinicio de clases en la costa. Esto es también muy importante, acciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Hay una gran cantidad de estudiantes que no lograron regresar a clases porque se calcula que son alrededor de 900 las unidades educativas que tienen algún tipo de afectación, mayor o menor, pero eso dificulta las condiciones también de reingreso o de reinicio de las actividades escolares. Yo le puedo hablar de la primera infancia, Rommel, que es la competencia nuestra en los centros de desarrollo infantil, que se complementa con el sistema educativo, que a veces guardan similitud con respecto al comportamiento de los estudiantes. Nuestros niños y niñas que están entre 1 año y 3, a quienes atendemos en los centros de desarrollo infantil, a la fecha tenemos apenas 30 de los 1.991 centros de desarrollo infantil que no han logrado aperturarse. Esto motivado por algunos elementos, más de carácter formal e institucional. Por ejemplo, el Ministerio trabaja con cooperantes, uno de ellos los gobiernos autónomos descentralizados, y aquellos que están en un proceso de transición son los que mayor preocupación nos han generado como ministerio. No nos hemos puesto de acuerdo para la suscripción de los nuevos convenios, lo cual finalmente termina afectando. Es un 1.5% de la totalidad de los niños que atendemos, bajo en porcentualidad, pero no menos importante, porque a un solo niño que no se le dé atención tiene una concomitancia con afección en otros aspectos. Por ejemplo, la desnutrición crónica infantil, que es una política fundamental del gobierno, y aquellos 85.000 niños y niñas que están de 1 año a 3 años en nuestros CDIs, reciben 4 de las 5 ingestas más importantes del día. Entonces los 1.300 y pico que todavía no están incorporados están siendo afectados en ese sentido, y por eso estamos buscando alternativas para que se reaperturen con nuevos cooperantes, porque no podemos estar a la zozobra de que autoridades que no se pongan de acuerdo en procesos de transición son autoridades que pueden ser parroquiales, cantonales o provinciales, pero lo importante es que la enorme mayoría de nuestra competencia sobre la base de su inquietud está recibiendo la atención. Eso es importante porque ya también están en este proceso de ingreso a clases. Y a propósito también de la gestión de este Ministerio de Inclusión Económica y Social, quisiera un comentario suyo, o si tiene también algún tipo de competencia con respecto al asunto del bullying en el sistema educativo y también lo que pasó en el Colegio Mejía, el subsidio de esta chica. Hablando de salud mental, un poco también debe ser una cuestión transversal, integral. De acuerdo, desde la misma primera infancia, vea usted al presidente en días pasados, el presidente Lasso, conjuntamente con la sociedad, logramos articular acciones de apoyo y asesoramiento y seguimiento y receptividad de la sociedad civil para entregar una ley de la primera infancia en donde justamente atacamos todos estos temas, Rommel, porque en la primera infancia en donde se forma mucho la personalidad, la actitud y la aptitud
de los niños y niñas en este país. Depende De tal del forma- entorno, no solamente pero la por parte... supuesto, y por esa razón esa misma ley nos permite promover que los programas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y qué bueno que usted lo toca, Romel, porque esto a la ciudadanía es fundamental. Hasta ahora nosotros veníamos atendiendo lo relacionado con el niño en estimulación temprana, en consejerías, en acompañamiento familiar, en charlas educativas para la buena nutrición. Pero nos percatamos con el presidente y con el entorno de lo social que no sacamos nada si un niño está bien y su entorno familiar mal. ¿Qué pasa si es que logramos cubrir el entorno familiar? Tampoco sacamos nada. Si el niño está bien, el entorno familiar y el sector comunitario es el que está plagado de malas prácticas, vicios, alcoholismo, etc. Inseguridad. ¿Cuál es la intención nuestra? Que los programas CNH, mediante la ley de primera infancia, fortaleciendo nuestros programas, se conviertan en acompañamiento familiar y de esta manera generemos una apreciación de lo que tenemos. 4.824 educadoras están en el país desplegadas, atienden a 203.000 niños y niñas en el Ecuador, en el otro programa CNH, me refiero, más 85.000 en CDIs. Tenemos aproximadamente 288.000 niños que están en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema atendidos. Si a ellos, además de atenderlos dentro del marco de las competencias, ampliamos y logramos dar cobertura a la familia, al entorno y al sector comunitario, sin duda son medidas preventivas con respecto a la inquietud por usted planteada. Correcto. Hablemos también, no quiero dejar pasar su presencia aquí para hablar de los temas políticos. Usted como experimentado legislador también, un poco qué decir de todo este proceso de juicio político en contra del presidente de la República. Se van presentando los argumentos a favor y en contra de pues la posibilidad de la censura de destitución del jefe de Estado. Pero lo que sí llama la atención y de alguna manera molesta a la ciudadanía tiene que ver con estas denuncias de venta de cargos, de compra de votos, en fin, un poco qué decir con todo eso y el desarrollo mismo de este proceso. Mire, Rommel, yo creo que lo segundo por usted manifestado es un tema especulativo. Yo creo que la gente también tiene derecho a autodeterminarse y creo que aquellos legisladores que entienden que puede haber una ruptura institucional del orden democrático están entendiendo claramente de que no hay que apoyar a aquellos que quieren denunciarle al presidente. ¿Quiénes le están denunciando al presidente? Aquellos que tienen un expresidente prófugo, un vicepresidente que acaba de salir de la cárcel, más de 20 ministros de Estado imputados penalmente, y no quiero seguir dando cuentas sobre esa mala práctica política de aquellos que están acusando al presidente sobre un peculado de un contrato suscrito en el 2018. Pero yo fui legislador, como usted bien dice, un legislador que sí leía, acá parece que no leen, y un legislador que cuando leía entendía, acá parece que no entienden. Y cuando algo entienden, no comprenden. Y cuando algo comprenden, mienten. Y vea usted lo que está pasando, un show perverso para la institucionalidad del país, en donde legisladores a cuenta cierta a los medios de comunicación y a viva voz al país le dicen, no tengo que demostrar que el presidente haya cometido peculado. Imagínese usted, se le juzga al presidente por supuesto peculado, ¿no? Y le dicen que no tienen que demostrarlo. ¿La Corte Constitucional ha determinado que hay peculado? No, falso. Falso, porque no leen los legisladores. La Corte dice, se aprueba la posibilidad de una responsabilidad política sobre un presunto peculado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién tiene que probarlo? El orden político, pues el orden de la legislación. Luego de ello, ¿han podido probar los asambleístas? En absoluto. La misma vicepresidenta de la comisión, de la comisión ocasional para juzgarle al presidente, a su vez presidenta del régimen, de la Comisión de Régimen Económico, suscribe Ecuatorianos, un documento en el que claramente defiende el contrato de Flopec, contrariando plenamente lo que por hoy le acusa al presidente. Ese tipo de shows de canibalismo político es el que está entornando, lamentablemente pero se empaña también con estas perdón. denuncias de que están cambiando los votos por cargos. Pues. No es tal, Rommel, mire, este es un gobierno serio, este es un gobierno formado. Yo creo que es importante que piden nosotros... ministerios completos, no pasa cafés, mire usted. No, pero eso va y reclámele a quien hacen ese tipo de expresión. Nosotros tenemos en este momento una administración sana y el gobierno nacional lo que ha hecho es promover directamente una concienciación y un acercamiento en el contraste de ideas. Cuando una persona que esté en el lado de la oposición se percate lo que existe en la oscura intención del otro lado, de aquellos que están enjuiciando al presidente de la República, tiene el sano derecho de redireccionar su punto de vista y no dejarse convencer de esta barbaridad, porque lo que están haciendo, Rommel, es dejando un precedente
para el futuro de una desinstitucionalización del Ecuador, que es lo que no vamos a permitir, y para ello estamos defendiendo a ultranza con ideas y con contrastes claros ante la opinión pública. Muy bien, queremos agradecer a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social.